Muy buenas tardes y gracias por continuar con nosotros. Y bueno, todavía continúo con la hermana Elizabeth González, quien continúa haciéndonos un recorrido por el tiempo sobre la vida de ella y su esposo. Ya hemos hablado de muchas fechas y con ello también muchas ciudades, pero vamos a recalcar un punto muy importante y eso vendría siendo en Houston. Hermana, sabemos que ahí vendría una tercera bendición a su vida. Cuéntenos, ¿de qué se trata? Bueno, aparte que la ciudad de Houston fue de gran bendición para nosotros, ¿verdad? Porque fue una iglesia que recibimos mucha bendición de ellos, pero la bendición más grande que tuvimos ahí fue haber tenido a nuestro tercer hijo, a don Irán, ¿verdad? Él nació el 29 de abril de 1976 y después de 10 meses que él tenía, ya nosotros nos trasladamos a pastorear la tercera iglesia de San Antonio, la Nueva Jerusalén. Sabemos que ahí, como ya había dicho en el audio, y muchas personas se impactaron, recibieron la iglesia con muy pocos miembros. No voy a decir el número porque quiero que usted nos diga las cifras, pero cuéntenos, ¿cómo fue eso para ustedes, haber recibido una iglesia con casi no miembros? Bueno, pues primero es que por lo regular donde hemos recibido iglesia casi siempre ha sido con muy pocos miembros, ¿verdad? Pero la iglesia en San Antonio eran muy poquitos miembros. Ellos habían tenido una prueba muy grande en la iglesia y solamente habían quedado 7 personas, pero de esas 7 personas era como que quedó la esencia de la congregación, ¿verdad? Habían sido un hermano que había sido libre, 2 hermanos libres de drogas, una familia completa en drogas que Dios la había rescatado, un hermano que 75 años en la cárcel y Dios lo dejó libre, y un hermano con 35 años en el vicio del alcohol y Dios lo había hecho libre. So, fue una iglesia que fue muy bendecida en muy poco tiempo. En 2 años y medio esa misma gente empezó a traer gente por el testimonio de ellos, y al final de 2 años y medio que nosotros estuvimos ahí pudo haber muchos bautismos y pudimos dejar una congregación de aproximadamente 80 hermanos. 80 hermanos se quedó la congregación, como lo estamos viendo en pantalla la foto. Hermana, después de esto vendría ya no 2 años de pastorado, ni 4, ni 10, sino 20. Cuéntenos de qué se trata. Bueno, en el 15 de septiembre de 1979 se nos ofrece la iglesia de Corpus Christi. En San Antonio nosotros no teníamos problemas de ninguna clase, pero se necesitaba un pastor con carácter. En Corpus, después de ellos haber tenido 18 pastores, necesitaban a alguien que durara un poquito más de lo que habían durado. Y gracias a Dios que Dios nos concedió durar 20 años. Y no puedo decir que fue una iglesia fácil, fue una iglesia difícil, pero la Biblia dice que siempre hay un remanente que Dios tiene ahí. Dios siempre guarda un remanente en sus congregaciones, y con ese remanente empezamos a trabajar y Dios nos dio grandes éxitos. Yo siempre he dicho que al principio de nuestros pastorados es como si tú estás en el kinder, en la primaria, la secundaria, pero yo puedo creer que en Corpus yo fui a la universidad. Sí, porque y obtuvimos muchas cosas, aprendimos mucho, fue una enseñanza para nosotros, pero fueron muchos los triunfos que obtuvimos en ese lugar. Muchos bautismos, los bautismos de nuestros hijos, ¿verdad? De nuestros 3 hijos, de parte de nuestros nietos, vinieron los nietos a la familia, se casaron nuestros hijos, muchas cosas buenas, la congregación creció, hubo muchos jóvenes, muchos músicos, mucho ministerio, y fue una grande bendición para nosotros. Una foto que me está llamando mucho la atención y la tienen en pantalla es que están todos en una troca y van todos gritando. ¿Qué es lo que hacen, hermana? Porque pues cuando yo miré esta foto dije, pues ¿qué es lo que están haciendo los jóvenes? Llevan baterías arriba de la troca y van gritando. ¿Qué es eso, hermana? Bueno, entre unas de las actividades que nosotros casi hacíamos en ese lugar era las cruzadas, ¿verdad? Hacíamos cruzada por las calles, ¿verdad? Y como en ese tiempo pues mis hijos eran jóvenes, pues se iban muchos jóvenes y muchachas del distrito, ¿verdad? Y nos ayudaban y salíamos todos los hermanos y jóvenes de todo
por la calle, llevábamos música, íbamos anunciando, iban cartones, signs para anunciar la campaña, y pues todo esto nos traía mucha bendición y al mismo tiempo la ciudad conocía la iglesia. Así es, hermana. Recuerdos que usted tenga de Corpus, 20 años no se olvidan fácilmente. Recuerdos que usted diga que los llevará siempre en su corazón. Yo sé que toda la trayectoria de los 20 años los va a llevar, pero un recuerdo especial o recuerdos especiales que usted lleve en su corazón, ¿cuáles podrían ser, hermana? Bueno, hay muchos recuerdos que hay veces no puedes enumerar, ¿verdad? Hay veces que no los tienes veces a la mente. Muchas cosas buenas, ¿verdad? Pero el cambio, la transformación de una iglesia a otra, cuando tú enseñas a la iglesia, como ese es nuestro don, ¿verdad? La enseñanza. Cuando tú enseñas a la iglesia madura, la iglesia crece. El cambio de la iglesia fue muy importante para nosotros en Corpus, ¿verdad? Nosotros tuvimos miembros de diferentes nacionalidades. Y eso era muy impactante para nosotros. Había hindúes, había americanos, había negros, había puertorriqueños, dominicanos, argentinos, colombianos, mexicanos. De todos colores y sabores. De todos colores y sabores. Entonces, la iglesia era muy bonita en ese aspecto, ¿verdad? Y había muchos matrimonios jóvenes, había muchas actividades y muchas veces la iglesia, el local, el parque de la iglesia se prestaba para que los niños de las escuelas, ellos practicaran sus deportes. Sí. Entonces, había cosas muy bonitas, ¿verdad?, en la congregación. Había cosas muy, muy bonitas que a veces yo ahorita no las recuerdo, ¿verdad?, pero cosas que a mí no se me van a olvidar fácilmente, que cuando se vienen a mi mente, pues ahí las tengo. Bueno, hermana, mire, ahorita para eso tenemos un audio listo ya con fotos. Ya nos preparamos, hermana. ¿Qué le parece si pasamos a ver todos los detalles de Corpus? Pues está bien, así sirve que hasta yo me acuerdo. Ok, claro que sí, así. Vamos a ver todas estas fotos y con ello también el audio con las fechas importantes. Pero no se vayan porque más adelante todavía continuamos, ¿así es? Así es. Así que no se vayan. En septiembre 15 de 1979, recibieron el pastorado de la iglesia de Corpus Christi, Texas. Fue ahí donde pusieron en práctica todos sus conocimientos sobre la palabra de Dios, y con ello tuvieron que superar obstáculos que en los primeros años de pastorado tuvieron que enfrentar no solamente espirituales, sino que también problemas catastróficos, y esos tenían un nombre: huracanes. En ese mismo tiempo, el pastor trabajó al lado del obispo Luis Guerra. Con él, estuvo trabajando 8 años como secretario del Distrito Oeste de Texas. El hermano González ha sido un incansable viajero, ya que ha viajado por toda la República Mexicana, Estados Unidos, Centroamérica, Japón y Corea del Sur. Los hermanos dedicaron 20 años de su servicio de la obra en este lugar. Dios les concedió bautizar un gran número de hermanos, incluyendo a sus hijos, Sonia, Alfred y Adoniram. La educación bíblica es una de las pasiones de los pastores González, ya que Dios les permitió que el 90% de la iglesia de Corpus llegaran a ser miembros de la escuela dominical de 7 clases, las cuales consistían de principiantes, primarios, juniors, jóvenes casados, nuevos convertidos, la clase de senior citizen y los adultos. En el año de 1999, se abrieron las clases del Colegio Bíblico Apostólico Nacional en Kingsville, Texas. Otra de las metas del pastorado de los hermanos González fue promover la unidad y el compañerismo entre los hermanos. Se llevaron a cabo actividades sociales tales como banquetes, servicios especiales y días del pastor. En 1999, entregaron la iglesia al pastor Fidencio López y después de eso, iniciarían su nuevo camino hacia Laredo, Texas.